Buenos días. Ok. Sí están despiertos, ¿verdad? Si no, ahí hay café, sí, para que despertemos. Y luego dicen que hace mucho calor también y aunque no lo crean, el café me quita a mí el calor. No sé a ustedes, ¿sí, verdad? Sí, porque a veces, ¿cómo tomas café en el calor? No, pues me quita el calor por alguna razón. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Quiénes recuerdan que se celebra la próxima semana? ¿Recuerdan qué se celebra? Rosh Hashanah, sí. No es Halloween ni nada de eso, ni el 16 de septiembre, eso ya pasó. Pues fíjense que se me olvidó. Cuando estaba estudiando, estaba en la semana, tenía malas fechas yo en mi cabeza. Así de esas. Igual mi mamá me dice, ay, nos vamos a reunir. Digo, mamá, está el fecha esto y lo otro. Ay, dice, también ando mal en las fechas. Y yo también andaba mal en las fechas. Y cuando estudié, cuando preparé lo que iba a dar, pues estaba yo toda la semana pensando, pues, de qué voy a hablar, ¿no? Como todo nos pasa. Y nada más me duró como media hora ese pensar al principio de la semana. Y nada más sentía así que me decía el Señor, pues, del avivamiento. Y se ha hablado del avivamiento últimamente. Entonces pues me pongo a buscar en la Biblia sobre el avivamiento. Y ya tenía casi todo ya organizado en mi cabeza. Y de repente, pues no quiero ser muy gráfico, pero estaba en el baño repasando. y estaba leyendo, pues estaba en el baño con mis hojas, ¿no? Mis hojitas. Repasando. Entonces me viene a la cabeza pues Rosh Hashanah y el avivamiento, ¿no? Y me puse a ver, sí es cierto, se celebra Rosh Hashanah, ¿no? Entonces ya me pongo a estudiar y me di cuenta que entre todas las, ¿cómo se llamaría? Todas las estudios o todas las exégesis se le llama a veces, lo que extraes de la Biblia, ¿no? Sobre ciertas cosas, hay una sobre el avivamiento. Y tenía mucho que no me acordaba de eso. Y viene en Oseas 6. Y hemos escuchado este versículo muchas veces, estos versículos muchas veces. Y nosotros cuando leemos Oseas 6, desde el capítulo 1 en adelante, vamos a leerlo, no sé si ya está en la pantalla, vamos a leer Oseas 6. Antes de leerlo vamos a hacer una oración. Disculpen que ando muy moquiento por la alergia del Santana. A mí me da, amanecí así con la garganta, la cabeza me duele y la nariz, todo. No sé si a ustedes les pasa. Ahorita dijeron que oraron por los de alergia, ¿no? Bueno, oren por mí allá abajo cuando estoy. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos das, por esta reunión que tenemos, Señor, por que tú nos permites estar aquí en comunión contigo, Señor, y en comunión entre nosotros. Y te pedimos que tú bendigas este mensaje, Señor, y que nos llegue a todos y todos podamos crecer y aprender más de ti cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a hacer una lectura así muy breve. Y si leemos muchas partes del Antiguo Testamento, ahí viene sobre el avivamiento. Nada más que no viene de manera muy expresa, así directa. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebotó y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces, si nosotros estudiamos bien estos versículos, es bien sencillo poder extraer el mensaje del avivamiento. Les voy a decir cómo se define el avivamiento en términos teológicos. En términos geológicos dice así: el avivamiento se refiere a un despertar espiritual de un estado de latencia o el estancamiento en la vida de un creyente.
Abarca la repavimentación de un amor a Dios, una apreciación de la santidad de Dios, la pasión por su palabra y su iglesia, una conciencia de convicción del pecado personal y corporativa, un espíritu de humildad y un deseo de arrepentimiento y el crecimiento en la justicia. Avivamiento vigoriza y a veces se profundiza la fe de un creyente, abriendo sus ojos a la verdad de una manera nueva y fresca. Por lo general implica la connotación de un nuevo comienzo con una pizarra limpia que marca un nuevo comienzo de una vida vivida en obediencia a Dios. Avivamiento rompe el encanto y el poder del mundo que ciega los ojos de los hombres y genera tanto la voluntad y el poder para vivir en el mundo sin ser del mundo. Esa es la definición teológica. Después de muchos años, miles de años de estar estudiando la Biblia, se llega a la conclusión de que la palabra avivamiento se define de esa manera. Y si nosotros vemos, dice, es un despertar de un estado de latencia o el estancamiento en la vida. Cuando nosotros leemos Oseas 6:2, Oseas 6, y en este caso Oseas 6:2, nosotros vemos que Oseas es un versículo profético. Muchos de los que estudian sobre los últimos días se darán cuenta que cuando habla en el versículo dice, nos dará vida después de 2 días. Y se refiere a que se considera un día bíblico, son 1000 años. El pueblo judío fue disperso al mundo y se perdió como castigo. Ahorita lo vamos a ver. Y 2 días, 2000 años después de esa dispersión o de la diáspora, regresa a su tierra y le da nueva vida al pueblo. Y dice, y en el tercer día nos resucitará. Y si nos vamos al siguiente versículo, dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Si nosotros estudiamos sobre las fiestas de otoño y las fiestas de primavera, que se divide, las fiestas del Señor se dividen en 3 periodos. Una de otoño, que se considera el inicio del año, que son las que conocemos como Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y luego nos vamos a las de primavera, que son la de la Pascua y los primeros frutos, etcétera. Y luego hay una intermedia que es la de Shavuot o el Pentecostés, ¿no? Hay 3, 3. Casi parece hasta gráfica el asunto. Pero si nosotros vemos en la Biblia, en las temporadas bíblicas, en esos tiempos se le llama el tiempo de las lluvias, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y es tiempos de cosecha y tiempo de siembra. Y en Rosh Hashanah es un tiempo de despertar, es una siembra. Dice que le dará al pueblo otra vez esa lluvia tardía y temprana. Y estaba viendo el estudio y los rabinos dicen que es un tiempo de lluvia. Y fíjense, cuando nosotros hemos visto en el pasado los videos y los cantos, etcétera, habla de un despertar, ¿no? Que el pueblo despierte, vuelva a entrar en relación con Dios, y luego dice así que mi nombre se ha sellado en el libro de la vida, ¿verdad? Esa es una expresión común que se lleva a cabo en ese tiempo. Cuando se celebra Rosh Hashanah, dice, es un momento de introspección, de análisis personal y de un reencuentro con Dios, y en ese momento dice que mi nombre sea sellado en el libro de la vida. Y se consideraba que en ese momento uno tenía una relación nueva con Dios, y durante el transcurso del año, pues ¿qué suceden? Están los altibajos de la vida, ¿no? Están problemas y muchas cosas, ¿no? Hay una persona que yo estudio mucho, se llama Brian Tracy. Brian Tracy dice, la vida te la voy a resumir de esta manera. Es una bola de problemas y luego una crisis. Sí, ¿verdad? Todo el día nos la pasamos resolviendo problemas y de repente nos sale una crisis. Y más o menos por cada 6 problemas hay una crisis. Pero es que sí es cierto, dices, pues todo el día estás haciendo eso, ¿no? Y dice, lavando trastes y luego esto, y luego que se te cae la cortina. Y luego que de repente se te rompe algo, y luego de repente que tengo que ir por los niños, tengo que ir a sacar el banco, tengo que pagar la luz, y luego de repente que no sirve el cajero automático. Dice, así es la vida, dice, todo el tiempo estás así, problemas tras crisis, y así es la vida todos los años, todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que sucede es que nosotros con esa actividad diaria somos
absorbidos por el mundo, por los problemas del mundo, por los problemas de la vida diaria. Y todos soñamos con el día que yo no vaya a hacer nada y ya esté en una playa tomando cócteles de piña colada y descalzo y disfrutando del sol. Y eso está muy suave, ¿verdad? Pero dura como 3 días el encanto y al cuarto día ya estás enfadado de todos modos. Porque nosotros necesitamos ese mover del diario, ¿no? Pero en Rosh Hashanah se acostumbraba, dice, toda la vida pasó, todo el año pasó y vuelvo a despertar. Cuando nosotros vemos el avivamiento, yo nunca lo relacioné con ese periodo. Les digo que lo relacioné en mis tiempos de pensamiento cuando estaba en el baño. Porque estaba yo, dije, pues, yo estudié y dije, pues, ¿qué más? Y estaba leyendo mi Biblia, ¿no? Y me acordé, viene Rosh Hashanah. Porque tenía mal las fechas, dije, solo otro domingo y luego el otro se celebra. Y luego me voy acordando, no, es el próximo, es el 2, ¿verdad? De octubre. Y tenía malas fechas en mi cabeza. Entonces, tengo toda la semana estudiando esto y ahora voy a tener que quitarlo para estudiar lo otro. Y dije, ¿cómo se relacionaba, no? Entonces, si nosotros leemos en Oseas, les daba la profecía de que les va a dar al pueblo. Por eso nosotros nos vamos al versículo 4. En el versículo 4 dices, bueno, nada más aplica al pueblo judío. No, fíjense, pues dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? Efraín en términos teológicos significa el pueblo gentil que conoce del Señor. Generalmente así se traduce. Efraín son todos aquellos que no son de la rama natural, que son aquellos que son los injertos a la rama natural. Por eso los separa en dos. Efraín se le llaman efraimitas. No sé si han escuchado ese término, efraimitas. Entonces viene para todos. La profecía es para todos. Y dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté de medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que es el problema que tiene hoy el día el pueblo judío, ¿no? Que nada más piensa en holocaustos y nunca piensa en ¿cómo se diría? En la misericordia o en el conocimiento de Dios. Dice, lo que Dios busca con el hombre es conocimiento. El otro día iba en el carro, me estaba acordando de una persona que para cada 2 palabras inserta un calificativo, si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces estaba pensando yo, bueno, ¿de dónde vendrán? ¿Quién se le habrá ocurrido inventar las groserías, no? Y estaba pensando, y yo dije, o sea, a esas cosas pasa cuando voy en el carro, o sea, imagínense. Entonces iba en el carro y dije, ¿quién? Y me quedé pensando, no es en tanto la palabra, sino la intención detrás de la palabra, ¿verdad? Porque lo que para nosotros aquí en Tijuana puede ser una majadería, para el español puede ser nada más, no sé, recoge el chicle o algo así, ¿no? Porque ya me ha tocado conocer gente que de Sudamérica que dices una cosa, dicen ellos algo y te quedas así, luego de repente, no, significa, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero no es la palabra el problema, el problema es la intención detrás de la expresión o de la palabra. Por eso es que me pongo a pensar que era lo que dice aquí el Señor, que busca el conocimiento de Dios, que eso era lo que pasaba con la ley. Decía, no es tanto la letra de la ley, sino tu intención detrás del guardar la ley. Dice, es que no tienes que trabajar en el sábado, le decían al Señor Jesús. Dice, bueno, hacer el bien en el sábado es bueno, el sábado fue hecho para ti, no tú para que te llega el sábado y estás con el reloj. Ya es tal hora y me siento y no hago nada, porque si creo o si construyo algo nuevo, es pecado, estoy guardando el sábado. No, así no se trata. El Señor Jesús dice, no es tanto lo que, parafraseando, no es tanto lo que el guardar la ley de esa manera, sino tu corazón como está detrás de guardar ese mandamiento. ¿Sí? Por eso decía alguien que el que odia a su hermano equivale a matarlo. No era tanto que lo mataras, era que lo odiaras, porque el corazón era la intención. Entonces lo que busca Dios en el hombre es ese avivamiento, ese conocimiento de Él, no tanto guardar holocaustos. Y me llegó a la mente, puras de esas de que me llegan a la mente, ¿verdad? Perdón, pero pues ya cuando me toca predicar, ya mi mente está nada más pensando en eso. Ya cuando me da como la 1 de la tarde, cuando ya termino, ya empiezo a pensar en qué voy a comer. Ahorita ni me acuerdo de nada. Pero estaba ya en la mente y me acordé de una, nada más así. Estaba sentado precisamente en la batería antes de empezar.
Y nada más me llegó a la cabeza así, dos palabras, primer amor, ¿ya? Me quedé así, bueno, el avivamiento de eso se trata, ¿no? Como definía teológicamente, dice, es un despertar espiritual de un estado de latencia o el estancamiento. Y me acordé dije, la palabra primer amor, nada más me llegó así. Y me acordé de Apocalipsis, viene en Apocalipsis capítulo 2. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2. Y lo que está sucediendo hoy en día es precisamente la necesidad de ese avivamiento. A veces pensamos que el avivamiento viene porque las cosas están bien en el mundo, es que está todo bien y la gente se empieza a emocionar, ¿no? Los avivamientos generalmente vienen en momentos de más problema. Y dice en Apocalipsis 2, y fíjense, lo estaba leyendo y dije, esto está pasando en todos lados. Acuérdense que he hablado de los dos polos, ¿no? Los que están completamente en una apostasía, y luego están los otros, los antiapóstatas, que ya les he mencionado antes, que andan buscando a ver qué hacen los apóstatas. O sea, se van a los dos polos y se olvidan de Dios. Y dice así, me dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas a su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso describe a muchos de los de hoy en día, ¿verdad? Los que dicen de la sana, están buscando la sana doctrina, pero está pasándoles esto. Dice, no, los has hallado mentirosos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Y sigue viendo, le digo, sigue siendo la descripción. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo sigue describiendo, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, le pasa inclusive la Biblia misma de manera profética habla de eso, inclusive de los últimos tiempos. Se están buscando y están queriendo protegerse de más el creyente de los apóstatas y de los falsos apóstoles. Y me llamó la atención cuando decía los falsos apóstoles o los que dicen ser apóstoles. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, que es lo que se sigue mencionando del arrepentimiento. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran casi los que mezclaban el paganismo con el cristianismo o con el judaísmo, no eran aquellos que le agregaban que la brujería y le agregaban muchas cosas así, que hoy en día lo vemos, ¿no? Lo que le llaman kundalini o no sé qué, que es una práctica hindú que se ha metido en las iglesias, que están orando por ellos y están así como meciéndose y temblando y dicen que es una manifestación del espíritu, pero no, eso precisamente lo comparas con el kundalini y es una práctica hindú, y que dejan entrar los espíritus y que no sé qué, y que por así tienen visiones, y eso los hacen los hindús, y se metió a la iglesia. Y eso es lo que se llama, también lo podemos llamar como los nicolaitas. Dice que las cuales yo también aborrezco. Aborreces eso, le dice la iglesia. Y lo aborrece la misma, aquellos creyentes que andan buscando la sana doctrina, eso aborrecen, si se dan cuenta. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nosotros podemos ver bíblicamente que dice, voy a redespertar a Israel después de 2000 años, de 2 días, dice. En el tercer día le daré vida. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, está reviviendo. Está habiendo un avivamiento de una latencia espiritual. Yo observo lo que sucede en las iglesias, y si se dan cuenta, las iglesias a veces muchas se están vaciando. Muchas iglesias se están vaciando. Están creciendo las apóstatas y se están vaciando a veces las mismas, por llamarle otra vez, de sana doctrina. ¿Y eso es por qué? Porque realmente, en mi opinión, se está filtrando quiénes son verdaderamente seguidores de Dios y quiénes son aquellos que nada más les gusta una religión o les gusta practicar algo y no tienen nada que hacer el domingo. Porque también de esos hay. Gracias a Dios que ya se fueron de aquí, ¿verdad? Y aquí estamos los que estamos. Dicen que no todos los que somos los que estamos, ni estamos los que somos, pero aquí yo creo que ya estamos los que somos.
y van a venir más de los que somos, ¿verdad? Porque es parte del cuerpo del Señor, o sea, se purga, se limpia, se corta ese árbol, porque por eso lo compara con un olivo, lo podas, lo limpias y luego crecen ramas nuevas. Entonces, pero hay que tener cuidado, nos está diciendo aquí en el Apocalipsis, hay que tener cuidado, no te vayas mucho para allá porque te pierdes de tu enfoque correcto, que es buscar a Dios. Y si estás mucho acá también, si estás del otro polo, te pierdes de tu enfoque, que es buscar a Dios, y te distraes con el hecho de que te dicen que vas a ser exitoso y que Dios tiene un propósito para tu vida. Y los otros dicen, pues tú tienes que atacar a esto. Nos vamos a los dos extremos y no nos centramos donde en realidad lo que busca Dios es una relación con el hombre. Y la base precisamente de esta enseñanza está en Isaías 64. Isaías 64 viene después de la profecía del Mesías, después de que habla de que va a venir el Mesías, va a morir por los pecados del hombre, etcétera, etcétera. Fíjense lo que sigue en Isaías 64. Isaías 64 nos habla precisamente, nos da una descripción de lo que es ese avivamiento que debe de tener el hombre. El avivamiento no viene necesariamente de manera corporativa, o sea, que dices, ay, va a venir un predicador, va a orar por todos y todo el mundo va a empezar a hablar en lengua. No necesariamente tiene que suceder así. Generalmente sucede con uno y se desparrama. Pero el avivamiento en realidad es el que Dios visite al hombre. Lo definen de una manera, dicen, a veces estamos creemos que el avivamiento es trabajar en la iglesia y estar más activos en la iglesia. Y no tiene nada de malo, eso es correcto, eso es bueno. Pero la iglesia es la mano de Dios, es el instrumento de Dios, ¿verdad? Pero no es el rostro de Dios. Hay una diferencia. Inclusive pasa que muchos, en Estados Unidos hay una costumbre en las iglesias a veces de que a los músicos los contratan. El sábado en la noche tocan en un bar y el domingo en la mañana están en la iglesia. Y están por contrato. No sé si sabían eso, pero eso sucede en muchas iglesias en Estados Unidos y ponen hasta anuncios en el periódico. Se busca baterista para iglesia y hacen audiciones. ¿Y tú dónde? No, pues yo toco con tal grupo en fulano bar, salgo a las 3 de la mañana, pero yo puedo llegar a las 11. ¿Y cuánto pagan? O sea, así se ha convertido muchas iglesias al otro lado. Como tienen mucho dinero, pues es fácil contratar. Más fácil contratar que discipular. Y en México, pues como estamos más limitados, dicen, el que quiera regalar de su talento, véngase, porque aquí no vamos a pagarle a nadie, ¿verdad? Aquí ya sabemos quiénes son los buenos, porque aquí no tenemos que pagarle a nadie. Pero eso ha sucedido, de esa manera se ha evolucionado ese mal hábito de la iglesia, pensando que ya trabajo en la iglesia, ya estoy en relación con Dios, y no. Está simplemente siendo parte de la mano de Dios, de la función de sanar, de predicar, de hacer toda la actividad de la iglesia. Pero eso no es buscar el rostro de Dios, porque si no, no les dijera en Isaías que lo que busca es conocimiento de Dios y no holocaustos. El trabajar en la iglesia es nada más hacer holocaustos. Sí, los sacerdotes trabajaban en el templo. Y todos los levitas trabajaban en el templo, pero aún así tenía la queja a Dios contra ellos. Dice, nada más quieres estar trabajando, pero no me estás buscando a mí. Entonces no es lo mismo. Y no es lo mismo decir, yo voy a venir todos los domingos al servicio y ya voy a estar bien con Dios. No es eso. No necesariamente va a ser eso. Eso no es un avivamiento. Y todo creyente necesita un avivamiento de vez en cuando. Y el periodo de las fiestas de otoño nos recuerdan de ese avivamiento. Volvemos a ese avivamiento. Y si leemos Isaías 64, nosotros podemos ver en Isaías 64, podemos nosotros en los primeros capítulos empezar a extraer lo que es la definición de un avivamiento. Dice en Isaías 64:1, dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. El primer paso es pedir a Dios, que es lo que está haciendo el profeta, pedir a Dios que descienda. Eso es lo que debe de pedir todo creyente, buscar el rostro de Dios, pedirle a Dios que venga.
No es nada más una actividad. Curiosamente, cuando tiene uno un avivamiento personal, busca trabajar para el Señor. Pero cuando uno nada más busca trabajar para el Señor, no define que tenga uno un avivamiento. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí el profeta le está diciendo que dice, oh, si rompiese los cielos y descendieses. ¿Cómo dice la definición teológica? Un reencuentro con Dios. Y eso es lo que está pidiendo el profeta. Dice, si vinieres otra vez y nos visitas. El Señor ya nos visitó 2 veces, nos visitó en el 64, que después de que habla del Mesías, el Señor nos visitó en forma de Mesías, ¿verdad? ¿Y qué sucedió cuando estaba aquí? ¿Qué sucedió? Había sanidad, había todo. Ese era un avivamiento. Eso estaba haciendo el Señor. Y nos vino a dar una pequeñitita prueba que no se puede medir de lo que sería habitar en su presencia, porque estaba limitado a su carne. Y estuvo con nosotros 30 y feria de años, pero estuvo en realidad aproximadamente 3 años trabajando, como en un ministerio ya formal. Inclusive en Romanos 11, creo, habla de lo que dice, si el hecho de que el pueblo judío haya rechazado a Dios significa salvación para las naciones, dice cuando haya rechazado al Mesías, a Jesús, dice que significa para salvación para las naciones. Dice que fuese si lo reconocieran. Dicen, será vida de entre los muertos, o será volver a vivir. Porque así fue planeado desde el principio. Entonces no es un asunto de que se equivocó el Señor, sino así lo planeó, para que pudiera el resto del mundo entrar en conocimiento de Él. Entonces imagínense, nada más con venir y haber sido rechazado por su propia raza, o como le dijeron, su propio pueblo, su propia gente a las que vino, le dio salvación al mundo y ha creado un discipulado que creó una masiva conversión en el mundo, donde una tercera parte aproximadamente del planeta se llama cristiano. Imagínense que dice que fuera si viene y mora entre nosotros. Cuando el profeta está hablando en eso, dice, desciende de los cielos, les está pidiendo, ven. Inclusive dice, y a tu presencia se escurriesen los montes. Dice en Zacarías que cuando el Señor pise el monte de Sión, dice, va a pisarlo y se va a partir en 2. O sea, se van a derretir los montes. Después de que se fue el Señor Jesús, descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedía? Ahora el poder que Él tenía ya no estaba limitado a Él, ya estaba ahora disperso entre todas las personas que creyeren. En todos aquellos que creyesen en Jesús como el Mesías, también tienen ese poder de sanar, de echar fuera demonios, o no lo han hecho. Después cuando te está terminando la alabanza, ¿qué pasa? Se para y se ora por sanidad, ¿verdad? Porque ese poder nos dio. Entonces el hecho de que el Señor haya descendido la segunda vez en su Espíritu Santo y morar entre nosotros, nos da a todos ese poder. Pero estamos esperando la tercera. La tercera es la buena, la tercera es la vencida. ¿Cuántas veces va a venir el Señor? Pues va a venir, en realidad sería 3 veces. La primera cuando vino en el año 0, por decirle así. La segunda cuando vino en el Pentecostés. Y la tercera cuando ya descienda aquí para establecer su reino. Y todo sigue siendo numeritos, ¿no? Volvemos a ver 3, 7, 5. Y vemos números por todos lados. Pero nos dice el profeta, dice, vamos a pedir primero que descendiese, dice. El profeta Isaías decía, no es el hecho de que tú trabajes en la obra de Dios que te da avivamiento. Tienes que buscar y pedir a Dios. Yo lo puedo relacionar con el hecho de que a veces nosotros podemos decir, bueno, yo estoy trabajando en la obra de Dios y soy creyente y todo, y llega ese estancamiento que menciona la definición. Pero dice esa definición es buscar otra vez el rostro de Dios. Ayer estaba viendo la película de Steve Jobs, no sé si ya la han visto. ¿Ya la vieron, la de Steve Jobs? La que acaba de salir hace poquito. Está muy buena, por cierto, la película está muy buena. Pero si los que vieron la película van a notar una cosa que pasaba con su hija. Tenía un problema con la relación con su hija.
Y durante toda su vida, siendo el hombre tan grande que era, cómo lo admiraba a todo mundo, cómo era la gran maravilla en el mundo de la informática, aunque no sabía hacer nada de informática, no sabía escribir en ningún lenguaje de informática, no sabía nada de eso, curiosamente, pero siendo una gran persona en el mundo de la informática, tenía un problema con su hija, y su hija al final le dice: yo nunca te he admirado por todo lo que haces, porque él nunca tuvo una relación con su hija y viceversa, a pesar de que el papá le daba todo, le daba casa, le dio muchas cosas. Entonces eso no es tener una relación. Si el Señor nos está dando todo lo que nos prometió darnos, pero no significa que estamos teniendo una relación con Él. Y en el momento que, si vemos la película al final de la película, vuelve a tener un reencuentro con su hija. Ya al final, ya cuando la hija le dice de todo y se piden perdón y todo, y se nota en la película, no sé cómo haya sido en la vida real, si fue un poquito dramatizada, lo más seguro es que sí. Pero al final de la película, cuando ya arreglan las cuentas, vuelve a tener él un encuentro con ella. Ahora él la busca, porque durante toda la película decían: vas a empezar tarde, y dice: yo no empiezo tarde, yo empiezo a tiempo. Y entonces ese era el problema, ¿no? Y era una persona muy áspera, todos lo odiaban. Entonces al final le dice: vas a empezar tarde, y le vuelven a recordar. Al final de la película, ya cuando está con su hija, dice: no me importa, yo estoy con mi hija. Entonces empieza a tener el encuentro con su hija y le cambian las cosas. Fíjense, después de ese momento en la película es cuando ahora resurge lo que es la compañía Apple. Ya ahora sabemos que el teléfonos y iPods y todo eso salió de ahí. Pero me estaba recordando de lo que estaba estudiando, de que sí, o sea, nosotros decimos: mi papá me da todo, me pone todo, el Señor me está dando todo, me dio salvación y todo, pero no hay relación. No hay ese encuentro o esa relación con Dios, a pesar de que Dios le está dando todo. Al pueblo de Israel hoy en día les da todo. Le dice que ellos iban a bendecir al mundo, y bendice, desde Israel se bendice todo el planeta, ¿no? A pesar de lo que digan los antisemitas, porque son buenos para usar el Facebook para criticar a Israel, pero no se dan cuenta que de ahí sale el Facebook. O sea, bueno, entonces no uses el Facebook, pues. No, que los odio y que no deberían de existir, y publicándolo en su teléfono. Bueno, tira tu teléfono. Pues es ilógico, ¿verdad? Pero a pesar de que está el Señor guardando su promesa con el pueblo no está haciendo lo que le corresponde, que es buscar el rostro de Dios. Y por eso el profeta decía de esa manera. Dice: por favor, o sea, casi diciendo: por favor, desciende. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Inclusive en Sofonías, creo, habla de eso, de que va a haber habla de los últimos tiempos, que iban a pedir un espíritu de súplica, iba a venir sobre el pueblo, y eso es lo que está buscando Dios, el espíritu de súplica. Nosotros vemos que siguiendo estos versículos, no sé si aquí hay papel, ya que ando batallando. Si nosotros vemos, cuando venga la presencia de Dios y ese avivamiento, también va a suceder otra cosa. Creemos a veces nosotros, dice: tiene que haber ese avivamiento, o tiene que cambiar las cosas en el mundo para que haya avivamiento. Lo vemos al revés, ¿no? Tienen que estar mejor las cosas y va a haber avivamiento. Ese es el error que cometen muchos. Porque yo he leído comentarios de gente que dice: ¿cuándo va a venir el Señor? Cuando toda la iglesia esté lista y en fuego y avivada. No es cierto. Pues, si va a ser como en los tiempos de Noé, era al revés, ¿no? Era cuando todo el planeta iba a estar en sus peores momentos. Pero ese remanente pequeñito era cuando que sí iba a estar en fuego y avivado. A tal grado que, si continuamos a la mitad del versículo 2 de Isaías 64, dice, en el versículo 2, dice: como a fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles causes, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. En otras palabras, el pecador va a temblar de miedo. El avivamiento causa que el pecador tiemble de miedo, no al revés, pensando que cuando están tan mal y ya se arrepienten la gente y va a notar que están mal, es cuando va a venir avivamiento. Estaba leyendo sobre los diferentes despertares en la iglesia, pues en lo que hay registro, ¿no? Porque
Yo creo que en los últimos 400 años es cuando ha habido un buen registro de los eventos en el mundo. Antes de eso, pues en el oscurantismo y eso, la Iglesia Católica no te dejaba ni escribir, no te dejaba ni aprender a leer y escribir. Pero en los últimos 300, 400 años ha habido un récord de todo lo que ha sucedido. Y nosotros podemos ver que en Estados Unidos en 1700 hubo un gran avivamiento, cuando estaba en peor momento. Pero no era porque estaba en peor momento, sino que hubo el avivamiento que el pecador tembló, empezó a buscar a Dios, empezó a decir, ¿sabes qué? Yo necesito de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios escogió para mí. Cuando se separó Estados Unidos de Inglaterra, fue precisamente porque buscaban esa libertad. Hubo uno que se llamaba el avivamiento de la guerra civil. Y muchos nunca se pensaron que en la época durante la guerra civil de Estados Unidos había un avivamiento. Hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento que puede ser que haya sido causado por la guerra, o fue que la guerra se causó por el avivamiento. Donde decían, los del norte decían, no queremos esclavos, porque iba en contra de los principios bíblicos. Estaban otra vez buscando a Dios, buscando sus principios y buscando cumplir con su ley, que una de ellas era que pues que no vas a andar esclavizando a la gente, a estarlas golpeando, a hacerlos ciudadanos de menos. Porque le dice, acuérdate cuando estabas en Egipto, le dice en la ley, acuérdate que tú eras extranjero en Egipto, ¿verdad? Entonces acuérdate, como tú eras eso, al extranjero no lo trates como te trataban a ti. Entonces la nación del norte de Estados Unidos, en la guerra civil, estaba dividido en el norte y el sur, era la que decía no más esclavitud porque estamos mal. Y eso fue una de las razones por la cual se causó la guerra civil. Pero era porque estaban buscando regresar a Dios. Hubo una que se llamaba el avivamiento muy, muy famoso de 1904 o 1906, que la llamaban de la calle de Azusa. No sé si ya han escuchado de esa. En realidad el de la Azusa no era el original sucedió en Inglaterra. Allá hubo un avivamiento muy fuerte que uno de ellos, de los principales ministros, se vino a Estados Unidos, se vino a Filadelfia. Curiosamente la palabra Filadelfia significa fraternidad, o la ciudad fraternal. Y empezó un pequeño avivamiento en Filadelfia, y ese se fue a Los Ángeles, y en Los Ángeles es donde ¡pum!, se disparó. Pero tenía un antecedente que venía desde Europa, porque allá surgió. Fíjense que estaba leyendo las estadísticas de cuánta gente. Empezó con una persona, así como empezó con el Señor Jesús, empezó con una también, porque era una persona que andaba buscando realmente el rostro de Dios. Y esa persona, y entre esos se decía que llegaban a predicarle a 10 millones de personas, y que había 1 millón de conversos en un año. O sea, ese era un avivamiento de verdad. ¿Y era por qué? Porque la gente empezó a arrepentirse, como decía, y a buscar el rostro de Dios. Pero no era que primero Dios descendía, sino que el hombre tiene que buscar a Dios para que haya el avivamiento. Entonces nosotros podemos ver que ese es el patrón que nos está dando. Versículo 4 y 5 del mismo Isaías 64 dice que los justos se van a alegrar en eso. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y dice que él saldrá al encuentro con quien del que con alegría hacía justicia, y de los que se acordaban de él en tus caminos. O sea, el hombre buscaba a Dios y Dios salía al encuentro. Y a veces decimos, estamos esperando el avivamiento que se va. Pues si estás esperándolo sentado, pues dudo mucho que vaya a llegar. Porque si vemos inclusive en el Antiguo Testamento, cuando de los primeros avivamientos que tuvo el pueblo de Israel, era cuando el rey Josías destruyó todo. Dijo, vamos, esta nación va a regresar a Dios. Y se deshizo de los ídolos y se deshizo de todos, y se levantó otra vez el pueblo.
Pero era ¿por qué? Porque el rey declaró y decretó que dice, vamos a sacar los ídolos del templo, vamos a sacar todo esto de aquí, vamos a buscar a Dios. ¿Y qué pasó? La nación de Israel despertó. Y fue cuando Dios dijo, ahora sí voy para allá, ahora sí me voy en encuentro con ustedes. Fíjense que hubo un avivamiento, inclusive en el tiempo de los macabeos. ¿Y se acuerdan de los macabeos? ¿Y se acuerdan o no? Sobre el tiempo de lo que hacemos de la celebración de Hanukkah. Precisamente porque había tanta perversidad en el pueblo de Israel que estaban dejando entrar creencias paganas, y hubo una familia que dijo ya basta, que eran los macabeos, la familia de los macabeos. Inclusive varios de ellos murieron en la revuelta. Fíjense, otra vez que sucedió una guerra. Esperemos que no vaya a pasar eso, que van a decir los abapadreístas o algo así. No creo que lleguemos a eso, pero así sucedió con los macabeos. Hubo ellos buscaron a Dios y dijeron no más paganismo, que despertó ese fuego por librarse de los ídolos en el templo. Dijo ya basta de tanta perversión del templo, o de tanto de meter un cerdo al templo y sacrificarlo y hacer todo tipo de basura dentro del templo, que lo despertó a los macabeos y dijo ya basta. Y con ellos se juntaron muchos del pueblo judío, dijeron vamos a nosotros a pelear, y hubo un avivamiento y un reencuentro con Dios a tal grado que Dios les dio la victoria para que limpiaran el templo. Y después de eso, varios años después, vino el Señor Jesús, cuando había ya muchos en el pueblo de Israel, el pueblo judío, con un deseo de encontrarse con su Mesías. ¿Por qué? Porque estaba estipulado que en cierto periodo iba a venir. Entonces ya sabían, cuando vino el Señor Jesús no fue sorpresa. Los que sí estaban al tanto de las escrituras en aquel entonces no se sorprendieron cuando vino el Señor Jesús, por eso lo buscaron y lo aceptaron. Dicen, pues es que tú eres el Mesías que era prometido, va a venir en este templo, en este tiempo, ya sabíamos. Y era por eso que todo venía ya organizado, ya todo estaba planeado por Dios. Pero el avivamiento, o cuando se rompieron las ataduras al pueblo, fue cuando el pueblo dijo ya basta, yo voy a buscar a Dios. Yo veo en las noticias como en Estados Unidos están las cosas, y lo malo que pasen allá es que se desparraman al resto de la tierra. Ahí van todos creyéndose gringos y van a hacer lo mismo. O sea, hace 40 años aquí no se celebraba Halloween, pero ahí van los gringos y todos quieren ser gringos y ahí van y celebran Halloween, ¿verdad? No comían McDonald's, pero como todos se quieren sentir gringos, pues van y ponen un McDonald's y van todos a tragar McDonald's, a enfermarse, ¿no? Pero todos se quieren sentir, piensan que si tragan McDonald's se van a ganar dólares, no sé por qué. Pero pasa algo allá y ahí todos quieren copiarle. Y allá libertad de matrimonio igualitario. Sí, es cierto, justicia. Espera, tú no eres ni gringo. Luego todos estresados. ¿Va a ganar Trump o va a ganar Hillary? ¿A ti qué te importa? Ya está Peña Nieto, preocúpate por aquel. Sí, o sea, estás preocupando quién se va a ganar de allá. Pues ninguno de los dos sirve, por favor, ya, olvídense, el que gane va a ser mal, va a estar mal. Ya andan todos preocupándose, ¿no? Y vemos cómo están descendiendo en calidad de vida en el mundo, ¿no? Que ya los niños en la escuela no los dejan orar, no los dejan tener vida privada. Ahora les enseñan que pueden decidir si son niños o niñas, si usan pantalón o usan falda. El otro día andábamos en Estudios Universal, estaba y tenía que ir al baño y ya me voy y me quiero meter al baño y estaba cerrado el de los hombres porque lo estaban limpiando y el de las mujeres está abierto, y le digo a Mayra, ¿sabes qué? Está cerrado el de los hombres, vamos al baño de allá. Dice, no, métete, le dices que te identificas como mujer. Le digo, es que me estoy haciendo el baño. Dice, no, si te metes no te van a decir nada, si te regañan le dices que te identificas como mujer. No, le digo, me va a quemar, ¿no? Pero sí me estoy orinando, vamos al baño de allá, le digo. Pero ya a ese grado está, ¿no? Es que de repente, y no, el problema no, yo no conozco ninguna mujer que se vaya a querer meter al baño de los hombres, ni una. Lo único que hace es que abre la puerta a los hombres que están mal de la cabeza para meterse al de las mujeres, porque yo no creo que ninguna mujer se va a querer meter al baño de los hombres, porque van a decir, en primer lugar, que es cochino son, van a tener todo cochino el baño, menos por eso se van a querer meter, ¿verdad?
Pero ya hacen eso allá y todos acá quieren hacerlo, ¿verdad? Ay, hay que darle refugio a todos los musulmanes que vienen, pobrecitos. Y el otro día estábamos platicando el Roberto y yo de eso, y no, hombre, los que están ahí en la canalización, pues está complicado el asunto, pero no vienen no ves mujeres y niños. ¿No se han dado cuenta? Dense una vuelta por ahí. Poquito, sí, por eso, pero pues son 200 hombres y 2 mujeres. Y un niño, ¿no? Entonces ya se quieren portar buena onda y estábamos platicando y Roberto conoce ahí a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y el chisme está bueno. Y entonces resulta que vienen a infiltrar, que querían cruzarse a Estados Unidos, infiltrar a Estados Unidos y todo porque ya saben el de allá. Entonces el mundo está de cabeza y va a llegar a estar peor. O sea, va a estar como en los tiempos de Noé, dice la Biblia, pero lo que tiene que hacer el hombre, dice, si quiero que cambien las cosas, pues tenemos que nosotros buscar el rostro de Dios, porque dice, cuando lo busques y hay ese avivamiento, hasta los montes se van a derretir. Eso sucedió allá. México no, aquí en México venían todos así como zombies a hacer lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Y nadie le alegaba. Y los que le alegaban o los mataban y terminaban yéndose al otro lado, porque dicen, no, va a andar batallando. Pero la razón por la que la nación de Israel se levantó tanto, la nación de Estados Unidos, Canadá, Australia y otros lugares se levantaron, era porque tuvieron un avivamiento. Pero el avivamiento vino porque la gente empezó a buscar realmente el rostro de Dios. Cuando se acerca el tiempo de Yom Teruah, el de las trompetas, ¿qué significaba cuando soplaban la trompeta? ¿Cuál era el propósito de la trompeta? Pues era un despertar. No era una trompeta porque me gustan las trompetas, no, pues a mí el saxofón, no era por gusto. Era por varias razones. La trompeta, cuando la sonaban, era un momento de guerra y era un momento de despertar de tu dormir. Y yo dije, bueno, ¿por qué usarán un cuerno de carnero? Ay, ¿por qué carnero? Es que estaba pensando en inglés, es un ram en inglés, sorry, pero lo estaba estudiando en inglés y me fue. Y dicen, porque curiosamente eso fue lo que el Señor le dio a Abraham cuando llevó a Isaac a sacrificarlo, y le dijo siempre no, puso ¿qué? En una rama de espinas puso un carnero. Entonces esa trompeta representa también un sacrificio sustituto. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí están viendo la relación? Y entonces el tiempo de la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, ese despertar, ese reavivar, se marca con una trompeta o con el soplar de la trompeta del carnero, del shofar. Y es para despertar, es para decirnos despierten de estar dormidos. Por eso les decía en el pasado, sucede una vez al año, en mi opinión, yo creo, porque el Señor nos está diciendo, vuelve a despertar, porque te vas a dormir. ¿Qué les decía al principio? Empiezan los 6 problemas y luego una crisis. Y estamos todos envueltos en nuestro tiempo en 6 problemas y una crisis, como decía esta persona. Por eso en la definición, les vuelvo a leer la definición, o la definición teológica. Dice, a la mitad, dice, avivamiento vigoriza y a veces se profundiza la fe de un creyente abriendo sus ojos a la verdad de una manera nueva y fresca. Por lo general implica la connotación de un nuevo comienzo con una pizarra limpia que marca un nuevo comienzo de una vida vivida en obediencia a Dios. Avivamiento rompe el encanto y el poder del mundo que ciega los ojos del hombre y genera tanto la voluntad y el poder para vivir en el mundo sin ser del mundo. Porque otra vez nos vuelve a atrapar las necesidades o el vivir diario en esta tierra, y siempre va a ser así. Por eso les digo, como decía esta persona, dice, a veces sueña la gente como irse a la playa y todo, estar comiendo cócteles todo el día. Nunca va a suceder eso. La vida siempre está resolviendo problema tras problema y crisis, y eso significa el mundo. A veces me pongo a pensar yo la definición de ciertos legalistas que hablan de acá. ¿Qué es el mundo? Ay, es ser igual que el mundo. Bueno, pues eso no me dice nada. Eso no me dice nada.
¿Ser igual qué? Pues los del mundo tienen pelo, ¿yo no puedo tener pelo? ¿O qué significa? Y eso, a esos extremos van uno, que se rapan, ¿no? Para no ser igual a los del mundo. Y las mujeres andan con velo. No, es que como la mujer pagana, ya la mujer mundana anda enseñando el pelo para seducir al hombre, me va a poner un velo. Eso no significa. En realidad, pensar que eso significa ser del mundo es absurdo. No, la mujer no se ponga pantalón porque en el mundo se ponen pantalón. Y luego no te pongas botas de vaquero, Gabriel, porque no eres vaquero. O sea, y entran en esos argumentos tan absurdos, cuando en realidad el ser cautivo del mundo es caer en las complacencias del mundo y olvidarse de Dios, porque seguimos viviendo aquí. Sino caer en la rutina diaria del mundo y decir, estoy cansado, voy a ver la tele, en vez de decir estoy cansado, voy a orar. O en vez de decir tengo este problema, voy a buscarme a un abogado, cuando deberíamos de decir tengo este problema, voy a orar. Cuando dicen se necesito trabajo, voy a hablar con un amigo que trabaja en el gobierno para que me consiga ahí una tranza para entrar, en vez de decir voy a orar. ¿Sí me doy a entender? Cuando habla la definición de qué es el mundo, es precisamente pensar igual que el mundo, hacer las cosas igual que el mundo. No es en la moda, no es necesariamente en qué ropa me pongo, o qué como, o a dónde voy. No vayas al cine porque te vas. No, pues en mi trabajo está peor la cosa que lo que veo en la película. O sea, hay que todo claro, con cierto, con criterio, me refiero. Pero en realidad pensar que decir nosotros me voy a alejar del mundo, pues es como decir no tendré que trabajar. Dice, en el mundo estás, pero no eres del mundo. ¿Sí? Porque eso nunca se va a acabar. Inclusive en los tiempos del milenio del reinado de Jesús, va a haber gente que está en el mundo. Pero la diferencia es que Jesús iba a hacer justicia. O sea, no se va a poder parar un presidente a hacer de las suyas porque el Señor lo va a poner en su lugar. A ver, espérate, aquí el que manda soy yo. Sí, porque inclusive habla de muchas cosas de lo que van a suceder en el milenio, pero va a haber ahora sí la justicia, o va a haber un mundo realmente justo, donde no vas a oprimir a tu esclavo, donde van a pagar sueldos correctos, donde los políticos no van a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando vemos Isaías 64, que es la pequeña reseña de esos primeros versículos de Isaías 64, nos enseña de lo que es buscar a Dios. El problema es que, como dice en versículo 6, si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nos está diciendo que nosotros somos pecadores y estamos corruptos por nuestros pecados. O sea, nos dice, pídele a Dios que descienda para que se derritan los montes y los elementos se destruyan y nos traiga y nos visite. Dice, pero el problema somos nosotros. Que nosotros somos así, dice, sucios y todos nosotros somos suciedad. Pero en el versículo 7 dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse ante ti. Que eso es lo que les decía. Buscan trabajo, van a buscar al amigo tranza. Buscan dinero y hacen esto y lo otro, ¿no? Eso es buscar en el mundo. Por eso dice aquí el profeta, dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dicen, ¿por qué me pasan las cosas? Pues porque buscas en el mundo la solución en vez de buscarla en mí. Así está diciendo el profeta. Pero dice en el versículo 8, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ahora sí volteó el profeta el discurso, dice, en otras palabras, se arrepiente. Dice, vamos a arrepentirnos porque somos pueblo tuyo. Dice, no mires a nosotros con ese castigo, no nos dejes caer. Dice, no hagas memoria, no te acuerdes del pecado. Dice, hay que buscar a Dios. El problema es que no lo estamos haciendo y tenemos que reconocer la soberanía de Dios.
Y a veces no lo hacemos eso. Por eso cuando veo yo las celebraciones que se oyen muy bonitas en el sentido rabínico judío, cuando de repente, ¡ay, viene Rosh Hashanah! Y el pueblo de Israel se emociona y empiezan a subir videos y cantos y todo, pero ¿todo es de los dientes para afuera o viene realmente del corazón? Debe de venir del corazón, no venir nada más de la boca para afuera. Porque nosotros debemos de entender que la soberanía de Dios es la que manda. Por eso hace ese castigo, dice, no, ¿sabes qué? No te olvides de nosotros. Inclusive dice, las tierras van a ser desiertas, en Oseas 6 dice también, van a ser desiertas y Jerusalén desierta. ¿Por qué? Porque se olvida de Dios. Cuando viene la trompeta en Rosh Hashanah debe despertar, ¿sí? Despierta de tu dormir. ¿No han visto, como en las películas las alarmas cuando hay un temblor? En el DF se ponen las alarmas, ¿verdad? Sí sabían que en el DF, en el Distrito Federal, cuando hay un temblor suenan las chicharras, alarmas, y suena de todo tipo de cosas. Y suena a medianoche. ¿Qué pasa cuando suenan? Te despiertas y corres. En el piso y corre, como dicen. ¡Bum! Y así estamos. La trompeta significa eso, que el hombre está dormido. El hombre está complaciente, el hombre está envuelto en su vida diaria en el mundo. En el tengo que ir a trabajar, en el tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y llega un momento en que se olvida de Dios. La fiesta inclusive continua que celebramos, que es la única fiesta que va a ser permanente para siempre, una de dos que es permanente para siempre, y todos los días y todas las semanas se celebra, es el sábado. Lo que es el Shabbat, lo que se llama el Shabbat, esa fue y va a ser para siempre. Hasta los profetas dicen que en el milenio del Señor se va a celebrar. Y se va a celebrar la otra, que es la de Sukkot. Esas dos se van a celebrar de manera, o por lo menos que viene abiertamente dicho ahí, que todas las naciones la van a celebrar. Pero es por eso que decía el apóstol Pablo, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando te dejas de congregar vuelves a caer en esa apatía. No es por el hecho de que tengas que venir porque la iglesia, otra vez, esa es la mano de Dios, sino porque buscas el rostro de Dios que te dice congrégate, para que no te gane la rutina de la vida o del mundo. Porque así pasa. Ves a una persona que falta un domingo y el siguiente domingo ya viene, no, es que me fui para esto. Y luego al rato va a faltar 2 domingos y va a venir uno. Y luego al rato va a faltar 3 y va a venir uno. Y luego al rato va a faltar 10 domingos y va a venir uno. Y eso es caer en ¿qué? En la rutina de la vida, en la rutina del mundo. Y ahora sí ser cautivo del mundo. Por eso es que estipula el Señor desde el principio, guardas ese día, porque ese es el día que te vas a acordar de Él. Y volver a buscarlo. Por eso ese día lo buscas. Y no tiene mucha relación aquí que digamos con lo de Rosh Hashanah, pero es una manera de dar a entender el por qué se celebran las cosas. O por qué hay esa rutina de celebración, o por qué hay esa costumbre de reunirnos una vez a la semana, y por qué se celebran las fiestas una vez al año. Te vuelve a despertar. ¿Y cuántos de aquí quieren avivamiento? Fíjense, yo creo que todos estamos en ese mismo sentir, ¿no? De que se necesita avivamiento, pero el avivamiento no va a venir nada más así por disposición de Dios, que decir un día más los voy a aparecer. No, para que haya avivamiento la gente tiene que buscar a Dios. Y entonces de repente cuando buscamos a Dios va a sonar esa trompeta y se va a llevar a los suyos. Pero tenemos que nosotros, para poder volver a avivar y volver a tener un reencuentro con Dios, que era lo que le decían en profecía a los de la iglesia de Éfeso, todo está bien. Dice, todo está bien, estás luchando contra los apóstatas, los falsos apóstoles, cuidándote de la sana doctrina, pero se te olvidó tu primer amor. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Y todo qué significa? En otras palabras, que la iglesia o esa iglesia de Éfeso necesita un avivamiento. Necesita volver a buscar. Y si siguen leyendo, dice que tienen que buscar el rostro de Dios. Pero si queremos que la iglesia esté en avivamiento, tiene que buscar a Dios. Y no me refiero aquí el domingo. Aquí el domingo todo el mundo viene a cumplir.
Y pensamos que, ay, vengo a cumplir y ya estoy bien con Dios. No estás bien. Probablemente estés cumpliendo, pero no buscas el rostro de Dios. Ese se busca en privado, ese se busca afuera. Les recuerdo la película que estaba viendo, que el Steve Jobs le va a toda la hija, pero la hija le reclamaba que nunca estuvo de padre. Sí, pero ella también nunca fue buena hija. Sí me doy a entender. Le puedes dar todo lo que ocupan tus hijos, pero si no tienes la relación con tus hijos, tú cumples tu parte. Pero también el hijo tiene que cumplir su parte de tener una relación con el padre o con la mamá. Y eso significa la trompeta de Rosh Hashanah. Eso significa el celebrar esto. El celebrar la Yom Teruah es volver a nosotros a despertar con la trompeta y volver a buscar el rostro de Dios. Para mí es de mis favoritas, es mi favorita época del año, la verdad, de manera personal, cuando más me gusta. O sea, el que la Navidad, Año Nuevo, pues, ahí lo que me gusta es que no hay mucho trabajo y que puedo descansar nada más. Porque todo el mundo se avienta un chorro de puentes, ¿no? Los mexicanos dicen que si quieres construir un puente, no te consigues un ingeniero, consíguete un mexicano. Somos buenos para los puentes, ¿verdad? Pero ahí sí, cuando agarramos todos la flojera. Pero a mí me gusta esta época porque vuelve a ponerte los ojos otra vez en el Señor, es decir, ¿sabes qué? Sí, volver a enfocarte. Que algo que no sucede en la Navidad, por ejemplo. En la Navidad la gente, la verdad, ni busca al Señor. Anda nada más que pone el arbolito, que la cena, que voy con mis tíos y que voy con... La verdad, nada más te cansas haciendo puras de esas cositas así que ni te acuerdas del Señor. En serio. El americano empezaba a acordarse del Señor en la acción de gracias, pero ahora ya en acción de gracias ya le van a dar gracias a Mahoma y le están dando gracias a no sé cuántos. Al universo también. Ahora ya no es el Thanksgiving, ya no es gracias a Dios, ahora es gracias al universo, gracias a Alá y gracias a Obama y no sé quién mundo le da gracias, ¿no? Pero por eso es que son las fiestas instituidas por Dios, son las buenas, porque esas no se enciman en ninguna instituida por el hombre y no hay manera de equivocarte. Yo creo que hasta el hombre miedo le da de poner una fiesta en esas, ¿verdad? Pero yo quiero que nos vayamos con eso. Si queremos que la iglesia vuelva a levantarse y a avivarse, y yo no me refiero a esta, me refiero a la iglesia general. El hombre y la mujer tienen que buscar otra vez el rostro de Dios para que haya avivamiento. Acuérdense, empezó aquella vez que les decía, en la calle de Azusa venía, una persona empezó porque otra persona le dijo y porque otra persona le dijo. Y dicen que se predicó en aquel entonces a más de 100 millones de personas y hubo más de 10 millones de conversos, nada más de la calle de Azusa, de una iglesia, de un señor que lo corrieron, el pastor que inició eso, lo corrieron de una iglesia, porque traía tanto avivamiento que decían, eso no está bien aquí, eso es ¿cómo que vas a sanar enfermos? Porque hay denominaciones que ya no creen en eso. Entonces él dijo, bueno, pues yo voy a ir a abrir una iglesia allá, y se empezó a hacer su reunión y que se convirtió en una cosa impresionante. Y puede empezar aquí o puede empezar en otro lugar, pero para que empiece tenemos que dar el paso nosotros. Amén. Bueno, le voy a pasar el tiempo a mi mamá porque nos viene a contar unas cosas y a darnos unos anuncios. Dios les bendiga. Ay, se me quedó el sonido de la trompeta en el oído. ¿Soy yo o sí? ¿Sí? ¿Sí se está oyendo, verdad? Ay, pónganse a temblar todos. Pero no me estoy volviendo loco, ¿verdad? Sí. Hasta por eso me quedé así parado. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a volver a tener un encuentro contigo, Señor, y porque tú nos buscas que tu pueblo clame a ti y busque tener una relación directa contigo, Señor. Te pedimos que esta enseñanza haga raíz en nuestras vidas, Señor, y nos llame, Señor, y nos
redarguya a siempre estar buscando tu rostro, Señor, para que pueda haber ese avivamiento y esa relación que tú quieres tener con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias, Señor, por la celebración de estas fiestas de otoño, Señor, que tú determinaste, Señor, para tener una visita con nosotros, y que son tiempos de cita que tú estableciste para reunirte con tu pueblo, Señor. Y te damos gracias y te pedimos, Señor, que también nos acompañes en esta semana, que estés con nosotros, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lugar que vamos, en toda actividad que realicemos, Señor, y nos mantengas en salud, Señor, y en tranquilidad, Señor, y en paz. Te pedimos que bendigas a todas las familias que están aquí, Señor, y que estés con ellos, Señor, y los acompañes a todo lugar que vayan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y no se puede faltar.